En este video te enseño cómo incluir imperfecciones geométricas iniciales en el ANSYS Mechanical empleando tan solo un comando APDL. En videos anteriores te mostré cómo sería el procedimiento empleando la herramienta nativa del ANSYS Workbench para incluir imperfecciones geométricas en tus modelos. Sin embargo, dicha estrategia tiene sus limitaciones y puede ser poco práctico al momento de incluirlas o generar modelos o proyectos de mayor complejidad. Con esta nueva estrategia podrás mejorar tu flujo de trabajo, así como ganar mayor versatilidad al momento de incluir imperfecciones geométricas en un modelo. Bien sea que estés analizando un caso o una situación de análisis de pandeo no lineal o análisis de integridad mecánica, fitness for service en cualquier estructura. Repitamos entonces la experiencia del análisis de pandeo no lineal que realizamos con un método de desplazamiento controlado directamente sobre este modelo, un cilindro de aluminio, e incorporemos la imperfección y busquemos reproducir los resultados, pero esta vez incluyendo nuestra imperfección geométrica con un simple comando APDL. Para esta situación vamos a trabajar directamente sobre la rama del análisis de pandeo lineal. Aquí recuerden que teníamos un primer análisis estático con una fuerza, si mal no recuerdo, una fuerza unitaria. Es como una recomendación directamente, pues este va a ser el análisis insumo del análisis de pandeo lineal. Y sin embargo tenemos el caso aquí, el análisis de pandeo lineal, que ya por supuesto utiliza de base el estado de esfuerzos del análisis estático estructural. Solicitamos en esta oportunidad, tenemos la información del primer modo de pandeo, que nos sirvió entonces como base para generar la geometría imperfecta del análisis de pandeo no lineal original. Y bueno, tenemos los diferentes modos que nosotros, podemos visualizar o inclusive emplear también como base para una posible imperfección geométrica. Lo primero que tenemos que hacer, sobre esta misma rama vamos a incluir un nuevo análisis estático estructural. Vamos a renombrarlo solo para efectos demostrativos y poder ubicarnos en este caso. Vamos a llamarlo pandeo no lineal, pero vamos a hacer referencia a que estamos empleando el comando upgeom. Este comando va a ser el que vamos a incluir, por supuesto, con un script APDL súper simple, y así poder entonces generar la perturbación de malla y poder resolver nuestro análisis de pandeo no lineal como lo ejecutamos en los videos anteriores. Este análisis de pandeo no lineal va a tener exactamente las mismas condiciones de borde que tiene originalmente el análisis estático con la fuerza unitaria. Vamos a seleccionar entonces el soporte, el empotramiento que habíamos colocado, la restricción de todos los grados de libertad en la base, la periferia del cilindro, y a su vez una restricción cinemática en todos los nodos en la periferia superior. Para este caso y solamente también para efectos demostrativos, trabajaremos con una carga basada en desplazamiento controlado. Esta configuración es exactamente la misma que ejecutamos en un video anterior, del cual entonces te dejo el enlace en la casilla de información de este video. Luego, lo que llamamos aquí como restricción superior es nuestra componente de desplazamiento vertical. Ya no va a estar libre. Vamos a asignar el mismo desplazamiento forzado, ahora como carga de menos 5 milímetros para buscar reproducir entonces la carga crítica. Pero a su vez necesitamos también perturbar el modelo. Nosotros podemos correr este análisis, vamos a hacer la situación. Si nosotros corremos este análisis, no vamos a tener, de hecho, inclusive tenemos que hasta configurar el material no lineal que todavía no está cargado en esta set de análisis. Al resolver y solicitar el campo de desplazamientos y de esfuerzos, estamos resolviendo primero un análisis lineal, porque no estamos definiendo, ni siquiera activamos la no linealidad de grandes desplazamientos, y a su vez el modelo no es imperfecto, entonces no vamos a poder generar tampoco entonces el colapso plástico de pandeo. Vean que la respuesta es diferente. Simplemente el cilindro va a buscar comprimirse de forma lineal elástica esos 5 milímetros. Lo primero que tenemos que hacer entonces, nos regresamos al ANSYS Workbench. Entonces sobre el Engineering Data, directo de nuestro caso, seleccionamos el material, vamos directamente a la zona donde está ya creado el material, o también podemos crearlo a mano, es completamente indiferente. Seleccionamos las propiedades, las copiamos, vamos al otro material,
sobre el material 6061T6. Incluimos entonces en Practicity, teníamos una curva multilineal, porque teníamos 2 puntos en realidad. Hacemos clic, garantizamos que estemos con las mismas unidades y pegamos, copiamos y pegamos y directamente ya tenemos nuestra propiedad no lineal. Automáticamente, al incluir la curva del material no lineal, hace que cualquier análisis que incluya este material va a ser no lineal. Regresamos a Análisis Workbench, actualizamos el proyecto simplemente para que cargue la información de este material. Abrimos nuevamente nuestra set de análisis. Tenemos que estar muy atentos y revisar siempre que hagamos una modificación de material que los cuerpos o nuestros cuerpos de interés tienen dicho material ya asignado. Es así, bueno, es el único material que tenemos. Este ya directamente tiene las propiedades del material no lineal. Podemos verificar aquí y hacer una confirmación rápida, chequeando entonces viendo los detalles del material. Y bueno, vemos que tiene cargada la curva de no lineal del material. Esto hace que, por supuesto, se invalide todo el set de análisis que nosotros necesitamos. Para ello, bueno, como vamos entonces a correr nuevamente tanto el análisis de pandeo lineal como el análisis estático, esto va a ser automático. Vamos entonces a correr este caso simplemente para tener ya la información ya precargada. Ok, ya hemos corrido el análisis de pandeo lineal. Vamos a tener exactamente el mismo resultado. Aquí no vamos a tener variación, solamente que hay que estar muy atentos con ese tema de la definición de materiales, que si no nos invalida la solución y tenemos que volver a resolver. Sobre nuestro análisis no lineal, de pandeo no lineal, en el análisis setting, recordemos, primero activar la no linealidad por grandes desplazamientos. Entonces sobre análisis setting, solver controls, large deflection, activamos y la cambiamos a on. Y muy importante, como ahora vamos a trabajar con comandos APDL, siempre trabajar entonces con un sistema de unidades fijo. En este caso, en mi caso particular, a mí me gusta trabajar con el sistema Newton milímetro. Lo más importante es que, por supuesto, ya todos los análisis previos están también o se corrieron directamente con dicho sistema de unidades. Entonces en este punto ya tenemos propiedades de material no lineal. Hemos activado la no linealidad geométrica. Ahora, sobre el análisis de interés, vamos a incluir un objeto de comandos. Sobre este objeto de comandos, entonces vamos a abrir el preprocesador, que entonces es el comando /prep7 directamente. Y acá vamos entonces a iniciar a escribir nuestro comando upgeometry. Este viene por las siglas de update geometry. En realidad nosotros no vamos a actualizar la geometría del modelo, nosotros vamos a modificar la posición de los nodos y por ende eso va a hacer que la malla es la que va a adquirir la imperfección geométrica. Directamente acá nosotros vemos que cuando nosotros seguimos escribiendo el comando, automáticamente nos aparece la descripción de todos los argumentos que requiere este comando. El primer argumento es el factor de escala. Aquí es donde nosotros tenemos que colocar el factor de escala para generar la amplitud de la imperfección que nosotros necesitemos. Como vamos a trabajar con una imperfección basada en un modo de pandeo y a su vez el modo de pandeo, independientemente del sistema de unidades, siempre resuelve con unidades, digamos, cantidades, magnitudes unitarias. Repito acá, por ejemplo, en Total Deformation de cualquier modo de pandeo lineal, ven que entonces la amplitud máxima es aproximadamente 1 milímetro, casi la unidad. Es muy pequeña esa diferencia. Por eso nosotros podemos despreciar también la amplitud. Por supuesto, eso va a depender de la calidad de la malla. Entonces, al tener una amplitud máxima de 1 milímetro, el comando que nosotros coloquemos acá para el factor de escala va a ir en proporción a ese 1 milímetro, esa función unitaria, y que seguimos trabajando con el mismo sistema de unidades Newton milímetro. Para esto, inclusive, ustedes pueden definir variables acá en nuestros comandos APDL
variables alternativas. Por ejemplo, defino que ese factor de escala lo llamo omega O, WO. Indico un valor de 5, por ejemplo. Si yo coloco aquí un valor de 5, tenemos que estar muy atentos al sistema de unidades con el que está trabajando el solver. Entonces esto siempre podemos comentar que esto está en milímetros para estar muy atentos. Pero en realidad nosotros, como buscamos emular el caso anterior, vamos a colocar una imperfección máxima de 1 milímetro. Entonces, como nuestro factor, incluimos entonces la variable omega O y la toma directamente. Ahora, el paso de carga, para un análisis de pandeo lineal, siempre va a ser el primer paso de carga, y lo que varía el modo representa el subpaso de carga de la solución del análisis de pandeo lineal o del análisis que ustedes empleen como análisis fuente de imperfección. Entonces, en este caso nosotros podemos colocar una variable que llamamos modo de pandeo. Tenemos que estar muy atentos porque hay ciertas palabras que están reservadas para el solver. O sea, por lo visto la palabra modo creo que es una continuación de un comando, que no nos interesa. Entonces vamos a colocar aquí una variable diferente, nModo. Entonces vamos a generar la imperfección con el modo 1. Entonces tenemos que indicar la correspondiente, digamos, variable en el caso del substep, que está asociada a la forma del modo que vamos a tomar como imperfección geométrica. Seguido de esto, bueno, viene ahora el nombre del archivo de resultados que vamos a tomar para perturbar la malla. Ese archivo de resultados genera el resultado con una extensión RST que se generó y está guardado en la carpeta del análisis de pandeo lineal. Para incluir esa ruta del archivo en el análisis mecánico, muy simple. Sobre nuestro análisis de pandeo lineal, simplemente para no estarla buscando en el explorador de Windows, hacemos clic derecho, tenemos la opción abrir la carpeta directorio de este análisis, y aquí tenemos entonces ya directamente nuestra carpeta. En realidad este es el archivo que a nosotros nos interesa. El ANSYS con este comando va a abrir ese archivo de resultados, va a interpretar la deformación con el subpaso que estamos indicando y va a perturbar la malla únicamente para el análisis donde está la línea de comando que estamos incluyendo. De esta forma, bueno, lo que nos interesa en realidad es esta ruta, esta ruta directamente acá. No es necesario colocar toda la ruta, puede ser inclusive una ruta relativa. Nosotros solamente tenemos que incluir hasta la carpeta del archivo del proyecto, y esta carpeta la reconocemos porque siempre tiene un underscore seguido de la palabra files. Entonces copiamos esta ruta, no la copiamos toda, no es necesario copiarla todo. De esta forma también es una ruta relativa y nos puede servir si nosotros movemos o se lo enviamos a un compañero, lo abre en otro computador, no va a verse afectado porque no hemos incluido rutas absolutas para ubicar los archivos. Pero en realidad sí se pueden colocar rutas, toda la ruta completa de donde está el archivo de resultados en su computador. Copiamos esta porción, regresamos a nuestro comando PDL, copiamos la ruta y solamente tenemos que hacer dos modificaciones acá. Directamente tenemos que colocar un backslash, podemos copiar y pegar, incluir el nombre del archivo. Recuerden que el nombre del archivo era file.rct. Estos nombres se generan por defecto. File.rct, y seguido entonces al inicio de esta ruta, para hacerlo relativo, tenemos que incluir al inicio de la ruta entonces dos backslash seguido con dos puntos seguidos, punto, backslash, punto. Esto es solamente para indicar que la ruta relativa de la carpeta del análisis donde estamos modificando o perturbando la malla, pues esto indica que se encuentran dos niveles por encima del análisis de pandeo lineal, pero siempre basado en una ruta de archivos relativos. Y finalmente la extensión por defecto siempre va a ser RST. Entonces no va a ser necesario que nosotros hagamos esto, escribamos la palabra coma RST. Entonces esto ya es, digamos, opcional y nos puede funcionar así. Seguido de esto, no tenemos más nada que hacer. Cerramos el preprocesador y regresamos al procesador.
¿ok? Para que se ejecute el comando solve cuando, por supuesto, presionemos el botón de resolver. Con el uso del comando up podrás incluir imperfecciones geométricas requiriendo únicamente un archivo de resultados ejecutado previamente. El único requisito indispensable es que ambos modelos, tanto el que te sirva de fuente de la imperfección como el análisis que vayas a ejecutar o incluir la imperfección, posean mallas idénticas. Es por eso que te recomiendo incluir cualquier tipo de imperfección directamente en la cadena de análisis nativa en el ANSYS Mechanical. Ya con esto entonces hemos incorporado en todo nuestro modelo una imperfección basada en el primer modo de pandeo con una amplitud máxima de 1 milímetro, ¿ok? Y bueno, hemos indicado la ruta donde se encuentra el archivo de resultado que nos va a servir de base. Es importante que este archivo de resultado tiene que poseer exactamente la misma malla del análisis que se va a perturbar, es decir, tenemos que garantizar que la malla del análisis fuente de la imperfección sea exactamente la misma que del modelo que vamos a perturbar. Ya con nuestro comando de PDL esté listo, verifico nuevamente en el análisis settings y bueno, solo para facilitar la convergencia, emulo las condiciones del caso anterior. Desactivo entonces el auto time stepping y coloco 100 subpasos, ¿no? Para obtener al menos 100 puntos en la solución y poder repetir entonces la curva de equilibrio. Vamos a visualizar la curva de convergencia de fuerza. Bueno, está todo ok. Recuerden que en una situación con carga como desplazamiento controlado sí vamos a poder alcanzar el factor de multiplicador de carga de 1, ¿okay? En este caso el análisis va de 0 a 1, el 1 representa el 100% de la carga. Ok, ya finalizado el análisis, bueno, podemos revisar los valores, en este caso el campo de desplazamiento. Vean que también obtuvimos un resultado completamente diferente al caso cuando no incluimos, por supuesto, la imperfección geométrica. Vamos a obtener entonces la curva de fuerza de formación, en realidad solamente la reacción para ver cuál fue la carga máxima obtenida. Una forma puede ser directamente, va a ser la reacción obtenida en el soporte inferior, la reacción vertical. Vamos entonces a arrastrar entonces el fix support a la solución. Y aquí en force reaction solamente indicar que nos interesa la componente vertical. Evaluamos. Okay, vemos aquí la gráfica. Entonces obtenemos prácticamente el mismo resultado del caso anterior. Entonces perturbando el modelo con el comando up. Una de las ventajas particulares, según mi opinión, que tenemos con la incorporación de imperfecciones con comandos APDL es que podemos inclusive duplicar este caso, podemos hacer análisis paramétricos para evaluar cuál es la influencia entonces de no solo de la amplitud, sino también del modo de la forma del pandeo, a ver si tiene influencia directamente con la respuesta obtenida, en este caso la carga última de pandeo. En este caso pudiésemos, bueno, ¿qué pasa si la amplitud es de 2 milímetros y probablemente tenemos otro modo? Pudiésemos dejarlo así y corremos nuevamente en nuestro caso y pudiésemos también visualizar las diferencias, ¿ok? En función de esto. Recuerden que el tema de la amplitud máxima de la imperfección depende de muchos parámetros, inclusive parámetros físicos reales. Puede estar asociado a tolerancias de fabricación, ¿okay? O inclusive hay normas de diseño estructural, el Eurocódigo, la misma norma de diseño acero ISC, que te indican valores tope o valores máximos que pueden tener las imperfecciones geométricas o que te puedes permitir en la fabricación y te pueden servir como base para entonces incluir o perturbar los modelos, digamos, no estar adivinando o iterando cuál va a ser la imperfección, ya que en este caso la carga última obtenida en un análisis de pandeo no lineal va a depender de la amplitud, inclusive la forma de la imperfección que coloques en tu análisis. Ok, ya corre entonces el segundo caso donde variamos la amplitud de la imperfección. Vemos entonces la nueva curva de respuesta y bueno, vamos a graficarla en simultáneo. Vamos a graficarla directamente las dos. Y bueno, vemos acá la diferencia. En el caso de la curva roja acá que les muestro es con una imperfección
máximo una amplitud de 1 milímetro, mientras que la curva verde con la imperfección con una amplitud de 2 milímetros. Entonces vean lo sensible que puede ser un modelo en particular a la amplitud de la imperfección, y también va a ser sensible al modo de pandeo o la forma, la deformación que estamos empleando como base para perturbar un modelo. Déjame en los comentarios qué te pareció esta nueva estrategia para incluir imperfecciones geométricas comparado con el caso tradicional o el caso nativo directamente en el ANSYS Workbench. Si te gustó el video, te invito a que lo compartes, le des like y te suscribas a este canal.